La pregunta es una pregunta vieja porque nos la enseñó en el campamento de iglesia que tuvimos en Bariloche Andrés Freixe. Y no sé si alguno se la acuerda. La pregunta es, ¿cuáles son tus luchas? ¿Sí? Entonces imagínense que se juntan a tomar unos mates y le preguntan al amigo que tienen ahí al lado, ¿cuáles son tus luchas? Porque todos tenemos internamente o externamente algún tipo de lucha, ¿sí o no? Luchamos contra algo. Hay infinidad de posibilidades. Pueden ser circunstancias externas, ¿no? Puede ser algún problema en la familia, externas a mí, digo, ¿no? Afuera. Puede ser un vecino, puede ser el trabajo, puede ser que me hacen bullying en la escuela. Pueden ser cosas afuera nuestro, pueden ser en circunstancias económicas o lo que fuere. Puede ser en temas que afectan el cuerpo, puede ser un tema de salud, puede ser el tema de algún defecto físico. Y pueden ser cosas todavía mucho más internas que tienen que ver con por ejemplo, sentimiento de soledad o angustia o depresión. Bueno, cada uno registre una, la más importante, y diga, esta es mi lucha. Quiero que cuando leamos lo que vamos a leer ahora, piensen en algo concreto, específico, de una lucha propia, contra la que se sientan que no pueden, o no han podido, o han perdido las expectativas de que la pueden derrotar. Yo anoté muchas cosas. Por ejemplo, miedo, puede ser celos, aparte de las que mencioné, insatisfacción, puede ser una culpa, puede ser un sentimiento de inferioridad. No sé, bueno, en el menú hay un montón de opciones. Sírvanse a la carta la lucha con la que ustedes se enfrentan. Y siguiendo el ejemplo del encuentro que habíamos tenido el miércoles, en nuestro caso, me gustó el formato de ver una batalla, considerar una batalla en la Biblia y ver cómo hacemos el paralelo de esa batalla con la lucha que tenemos nosotros de manera personal. Es una batalla de David, los invito a ir al primer libro de Samuel. Hay muchas batallas de David, esta es una que tiene un detalle particular, pero de nuevo, al leerla, quiero que nos sigamos la lectura pensando en la lucha en la que yo quiero revertir. Yo le puse como título expectativa en la lucha, porque hay veces que perdemos la expectativa de que hay algo que podemos realmente progresar en la vida cristiana y sentimos que ahí, listo, ya hay un limitante. Bueno, esta no, esta ya está perdida, vamos por otra. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Bueno, antes de leerlo, quiero contarles un poquito cómo llegamos ahí en la vida de David. Yo creo que lo primero que aprendimos de David, por lo menos lo tengo en mi recuerdo de un mensaje de Daniel, no recuerdo si fue desde acá del púlpito o fue en los clubes bíblicos cuando estudiábamos la vida de David, pero lo primero es que lo que nos enseña David es que toda lucha es espiritual. Toda lucha es espiritual. La primera batalla que tuvo David, en la que él se enfrentó contra un enemigo, fue con Goliat. Y Goliat venía y desafiaba al campamento de los israelitas todos los días, y del otro lado había un ejército temeroso y nadie se animaba a enfrentar a Goliat. Pero apareció David y en esta visión que tenía el pueblo de Israel, que acá había un enemigo y acá estamos nosotros, y este es grandote y nosotros somos de estatura normal, y este viene, mirá cómo viene armado y mirá cómo estamos armados nosotros. David tiene una visión espiritual completamente distinta. Él mira la situación y tiene un entendimiento espiritual de lo que está pasando. Él ve al filisteo y nos ve a todos nosotros y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe
a los escuadrones del Dios viviente. Así que nosotros vemos al pueblo de Israel y vemos un ejército temeroso, pero David ve al pueblo de Israel y dice, y nos mira a nosotros hoy y nos dice, ¿qué lucha es capaz de derrotar a los escuadrones del Dios viviente? ¿O no somos eso? No somos parte del ejército de Dios y está en juego, en nuestras luchas que pensamos que son íntimas, está en juego la gloria de Dios y la reputación de nuestro Dios. Porque es así, es efectivamente así. Y esta visión espiritual es la que tiene David y esto es una primera cosa que incorpora David a su vida. Vamos al capítulo 27. Antes de llegar al 30, quiero leer ahí un detalle de cómo llega David a este lugar. Porque hay veces que las cosas, las luchas que tenemos, son consecuencias de, que quizás son los más difíciles de revertir, que son consecuencia de un pecado o de un error o de una mala decisión en el pasado que nos afecta ahora. Y en esa historia podemos pensar, está bien, esta lucha la tengo perdida porque me lo merezco. Cometí un error y estoy pagando las consecuencias de ese error. Entonces, quiero que veamos cómo llega David a la situación del capítulo 30. David había sido librado de manera milagrosa por Dios de las persecuciones que tenía de parte de Saúl. Él había sido ungido anticipadamente como rey de Israel. Dios había desechado a Saúl, a pesar de que todavía seguía siendo rey, y había elegido, y se lo había dicho de manera cruda a Saúl por medio del profeta Samuel, le dijo, Dios eligió a uno mejor que tú. Así nomás, le dijo. Y ese mejor que tú era David, y ya había sido ungido. Y este David era uno de los capitanes de su ejército. Y en las victorias que tenía David, Saúl veía que ahí peligraba su reino y que ese que estaba ahí era el mejor, era el hombre conforme al corazón de Dios que lo iba a reemplazar. Y surge en el corazón de Saúl odio, celo hacia David y lo empieza a perseguir. Y 2 veces, de manera asombrosa, en esta persecución del ejército numeroso de Saúl contra un puñado de hombres que estaban huyendo y escondiéndose, guiados y liderados por David, Dios lo libra milagrosamente. Pero después de la segunda liberación, que ocurre en el capítulo 26, David dice esto, capítulo 27, versículo 1. Dijo David en su corazón, al final seré muerto algún día por la mano de Saúl. ¿Cómo lo ven? ¿Cierto o incorrecto? Incorrecto, porque Dios le había dicho que él iba a ser rey. Y él dice, esto que está ahí, bueno, algún día finalmente Saúl me va a matar. Nada, por lo tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. No sé si se les ha cruzado por la cabeza algo así, o han escuchado hermanos decir, al final me tratan mejor afuera que en la iglesia. ¿Lo escucharon decir alguna vez? Recibo más recompensa o más satisfacciones afuera, me reconocen más, me tratan mejor que el trato que recibo en la iglesia. Bueno, y esto es lo que dice David, obviamente confundido y en un momento de bajón espiritual, de no discernimiento espiritual, y toma la decisión de irse con sus 600 hombres, versículo 2, se va a tierra de los filisteos a los que él había derrotado, y se va bajo la tutela de Aquis, que en ese momento era rey en Filistea. Y el tiempo que pasa ahí son, lo dice un poquito más adelante, 1 año y 4 meses. Bueno, estando ahí en tierra de los filisteos, gana la confianza del rey de Aquis, pero un día, quiero leer un versículo más, porque este versículo es
es muy elocuente. El 12, el último del capítulo 27, porque a veces nosotros que pensamos que afuera recibimos mejor trato, no podemos dejar de pasar por alto que el príncipe de este mundo, que es Satanás, tiene un objetivo claro que es este pensamiento escondido en lo que nosotros pensamos que es un buen trato o gloria para nosotros, el pensamiento íntimo de Satanás: a este lo quiero para mí, para siempre, que sea mi siervo, mi esclavo, para siempre. Bueno, David en esa condición, en territorio filisteo, en una ciudad que le había asignado el rey, que es Siclag, habita con sus 600 hombres y sus familias, las esposas, las mujeres y seguramente ancianos que lo acompañaron. En un momento, el rey de Filistea va a enfrentar a Saúl en una batalla donde Saúl va a morir. Todavía no lo sabemos, pero nos vamos a enterar después. Y en esa batalla David va y el rey de Filistea lo va a poner en la retaguardia para que lo proteja y para que lo custodie. No sabemos qué hay en el corazón de David en ese momento. Sin duda, él no iba a luchar, sospechamos, contra su propio pueblo, pero no tiene oportunidad de demostrar nada porque los príncipes de los filisteos le dicen: no, a este sacalo de acá, mandalo de nuevo, porque seguro qué mejor oportunidad va a tener que esta para ganarse otra vez el favor de su pueblo cuando nos traicione, nos corte la cabeza a todos nosotros y se vuelva a la tropa de Israel. Entonces, este rey le dice un poco en contra de su voluntad, le dice: bueno, mira, los príncipes me dicen esto, volvete a la ciudad que te asigné, esta batalla es para nosotros nada más. Bueno, ahí estamos entonces en el capítulo 30, y ahí vamos a leer. Así que, de nuevo, repaso para, antes de empezar la lectura del capítulo 30, recién vamos a empezar, antes de empezar la lectura del capítulo 30 y ver lo que nos dice la palabra de Dios, pensemos concretamente que toda lucha es espiritual y pensemos en una lucha concreta que tenemos nosotros, que arrastramos, que no hemos todavía vencido. Pensemos y pongámosla en nuestro corazón para todo esto que vamos a leer. Y por último, esta yo creo es la peor situación de las luchas que tenemos internas, porque son las luchas, como va a tener David acá, que son consecuencia de sus malas decisiones o de su pecado. Bueno, ahora sí, vamos a la lectura. Capítulo 30 de Samuel. Vamos a leer primero hasta el versículo 6. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, o sea, 3 días tardaron en volver desde lo que iba a ser el frente de batalla, hasta su ciudad, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Amalec era otro pueblo que tenían la costumbre de incursionar, atacar, merodear. Bueno, no era solo la costumbre de ellos, pero en la de ellos mayoritariamente. Y en esa recorrida por el sur de Israel y también por territorio filisteo, habían aprovechado que no estaban, que el ejército se había ido, que iba a haber una batalla, y atacaron las ciudades que estaban indefensas. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Pero esto no lo sabía David. Vino pues David con los suyos a la ciudad, imagínense, ¿no? Volviendo y se encuentran con el cuadro. La ciudad prendida a fuego. No sé si alguna vez han vivido algún incendio en una casa, cómo encuentra uno las cosas. Pero además no están ni sus mujeres ni sus hijos que habían sido llevados cautivos. Y el versículo 4 dice: entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron
hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque él era el líder, y no solo estaba sufriendo él mismo por la consecuencia de su mala decisión, sino que también, dice ahí, el pueblo que estaba con él sufría, y dice que hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Dejo el pedacito final para leerlo después. Si yo hubiera sido David en este momento, yo conozco mi carácter, ¿y qué hubiera dicho? ¿No? Ustedes creo que entienden el cuadro de la situación, ¿no? Por culpa de mi liderazgo, todos los que están atrás perdieron sus posesiones, sus mujeres, sus hijos. Y estaban con bronca. Cuando dice amargura es con eso, con esa bronca de porque te seguimos, porque seguimos lo que había en tu corazón, mirá cómo estamos, mirá lo que perdimos. Y lo que habían decidido, lo que estaban hablando entre ellos, era matémoslo, vamos a apedrearlo a David. Bueno, si yo hubiera sido David, hubiera dicho lo siguiente, les hubiera dicho, tienen toda la razón, acá estoy, saquen las piedras, mátenme, me lo merezco, ¿no? Y agacho la cabeza, listo, adelante muchachos, es verdad, mátenme, me lo merezco. Y hubiera quedado la situación como estaba, con amargura, y no hubieran recuperado nunca lo que perdieron. Pero David, que en algunos aspectos es figura y es imagen, nos ilustra lo que es nuestro Señor Jesucristo, dice ahí, el versículo 6, la partecita de abajo, David se fortaleció en el Señor su Dios. ¿Cómo se imaginan eso? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo David para pasar de estar sin fuerzas de tanto llorar? Imagínense la situación, ¿no? No sé, nos ha pasado que a veces de la tristeza de la situación que nos toca vivir, lloramos hasta que no nos quedan fuerzas. Y de golpe, bueno, eso que estaba ahí, que ahora no está, se fortaleció en el Señor. Creo que todos tenemos un papelito con preguntas pendientes a hermanos, héroes de la fe que han estado acá, que están acá en la Biblia, que han estado en la historia. Y le vamos a preguntar, contame cómo fue, por favor, contame cómo fue ese momento. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fortaleciste en el Señor? ¿Qué fue lo que hiciste? Porque nosotros tenemos Efesios capítulo 6. Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Pero David no tiene ese texto. Sabemos que hay una lucha espiritual. Lo dice ahí mismo Pablo, ¿no? Efesios 6 dice, después para que nos fortalezcamos en el Señor, para que podamos estar fuertes en la lucha, para que podamos resistir en el día malo y después de que haya pasado todo, estar firmes, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, pero David no tenía la carta a los Efesios. ¿Cómo hizo? Bueno, la respuesta es, no sé cómo hizo David, no sé dónde buscó, pero sin duda el Espíritu Santo lo guió y David hace esto. Vamos al versículo 7. Nosotros tenemos, dice Pablo, o acá dice, se fortaleció en el Señor, pero acá, Efesios 6, Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder de Dios es Jesucristo. ¿Sí? Dice, Cristo es poder de Dios
y sabiduría de Dios, en quien lo que vamos a ver a lo largo de toda esta lectura es que el Señor Jesucristo es la fuente de toda provisión para las luchas que tenemos. Bueno, vamos al versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. El efod era la túnica que se ponía el sacerdote, y tenía el efod a la altura del pecho lo que se llamaba el Urim y el Tumim, que eran dos instrumentos con los que se echaban suertes, y Dios hablaba y guiaba, a veces, no siempre, a veces callaba, pero a veces hablaba, cuando los reyes o los sacerdotes inquirían y le preguntaban a Dios. Entonces le pide el efod al sacerdote, y dice el versículo 8, consultó a Dios y le dijo: voy a perseguir a esta gente, a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él les dijo, y Dios les dijo, versículo 7, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y además le da una información extra, una promesa, una profecía, y de cierto librarás a los cautivos. En la palabra de Dios, después vamos a buscar algunos textos, tenemos promesas para toda lucha. Acá David tuvo su lucha, la lucha era culpa de su pecado, y sin embargo tiene una promesa de parte de Dios de que va a haber bendición detrás de lo que le dice. Perseguilos, andá, vas a recuperar todos los cautivos. ¿Y qué hace David en el versículo 9? Partió. Andá, ¿y qué hizo David? Fue. Las promesas de Dios son para creerlas y obedecerlas. No solo para creerlas. Hay un tiempo en el que invocamos a Dios, que lo buscamos hasta que Dios responde. Y cuando Dios responde, cuando Dios me muestra en su palabra lo que tengo que hacer, ya no hay que orar más. Hay que actuar, hay que obedecer. Me acuerdo de Moisés, que ora a Dios, y en un momento Dios le dice, bueno, listo, deja de orar, marchá. ¿No? Estaba el mar adelante, pero dice, bueno, listo, deja de orar, marchá. Bueno, esto hace David. Y lo curioso, por lo menos para mí, para mi cabeza, es que los 600 que lo iban a apedrear van con él. ¿No? ¿Cómo una persona que cree las promesas de Dios, que las vive, que las cumple, obedece a Dios, y atrás va a haber gente que sigue su ejemplo, y en este caso todos, no sé cómo hizo David, pero revirtió el corazón de estas 600 personas que lo querían apedrear y ahora lo están siguiendo a una tarea bastante complicada. Tan complicada que en el versículo 10 nos dice que 200 de esos 600 se quedaron. Hubo 400 solamente que siguieron con él, lo leo porque después es importante en lo que viene al final, y 200 quedaron y 400 siguieron con él. Hay unos versículos del 11 al 16 que no voy a leer, los salteo. En el camino, léanlo después, es muy instructivo, pero como se va un poquito de tema, no lo quiero leer. Pero hay un egipcio ahí, yo cuento lo que es, pero no lo leo. Hay un egipcio que lo encuentran tirado por el camino, lo levantan, le dan de comer, recupera el espíritu, por hace 3 días que no había comido, porque lo dejaron tirado, porque había enfermado, era un siervo de una malecita, y nada, lo desecharon. Y nos muestra la diferencia en cómo el enemigo trata a sus siervos y cómo Dios trata, con qué amabilidad Dios trata a los suyos. David escribe el Salmo 84 que dice, Señor, qué amables que son tus moradas, ¿no? A diferencia de cómo nos trata el enemigo. Bueno, vamos al versículo
17. Dice, llegan a donde estaba el campamento de los filisteos, estaban de fiesta, y desde aquel momento dice que los hirió David, desde aquella mañana, casi 2 días completos, hasta la tarde del día siguiente, y no escapó ninguno, salvo 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y dice que libró David todo. Fíjense cuántas veces aparece esa palabrita. Todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les había tomado, todo lo recuperó David. Todo, absolutamente todo. En este libro tenemos una historia resumida desde el principio hasta el final, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el Génesis tenemos la caída y lo que se perdió, y lo que Satanás robó, y lo que Satanás tomó. Y en el medio tenemos el Salvador, ilustrado de un montón de maneras, tenemos la cruz de Cristo, y en el último libro de la Biblia tenemos la recuperación de todo lo que se había perdido, absolutamente todo. En el Génesis tenemos la exclusión del hombre de la comunión con Dios, y en el Apocalipsis tenemos Dios de nuevo morando con el hombre. En el principio tenemos el árbol de la vida al que se nos niega el acceso al hombre, y en el Apocalipsis tenemos de nuevo el árbol de la vida que es para sanidad de las naciones. Todo, absolutamente todo lo robado, restaurado. Es un placer leer el Apocalipsis con esta visión de que es la victoria del Señor Jesucristo y la restauración de todo lo que hemos perdido como raza, como hombres en el Génesis. Y hay un versículo particularmente interesante. Gracias, Javi. El que sigue al que leí. Tomó también David todas las ovejas, todo el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, imagínense la procesión de vuelta con todo lo recuperado, y no solo lo que habían perdido, sino un montón de cosas más, y ese montón de cosas más venía adelante, y lo que se decía es, todo eso que va adelante es el botín. Bueno, el botín es una palabra antigua, pero se entiende qué es el botín, ¿no? Bien, todo el botín de guerra, toda la conquista que no tenían antes pero que tienen ahora, ese es el botín de David. Y veamos qué pasa con ese botín de David, no el botín del fútbol. ¿Qué otra palabra hay para botín? ¿Alguien sabe? ¿Más en lenguaje actual? ¿Alguien tiene otra traducción que no diga botín? Bueno, botín, se entiende. Se entiende. Los que no son fanáticos del fútbol y pueden abstraerse del botín, es el botín. Bueno, versículo 21. Y vino David a los 200 que se habían quedado cansados y no habían podido seguir, no que no quisieron, sino que no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Bendito David, qué figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, qué loco que hayan ido malos y perversos con David, respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado nosotros, ¿no? Sino que a cada uno a su mujer, sus hijos, y listo, que los agarren y se vayan. Y David dijo, no hagan eso, hermanos míos,
no de lo que hemos tomado, de los que nos ha dado el Señor, que nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Y desde ese día en adelante, esto fue por ley y ordenanza, en Israel hasta hoy. Versículo 26. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín, fíjense cómo se repite esta palabra, a los ancianos de Judá. O sea, no solo alcanzó para todos los que estaban con David y toda su familia, sino que sobró y envió además a los ancianos de Judá y dice, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos del Señor. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con esos hombres. ¿Pueden calcular el tamaño del botín? De lo que conquistó. Vayamos a Lucas, capítulo 11. De nuevo, pensemos en aquellas cosas en las que nos sentimos derrotados por Satanás, porque esto es una lucha espiritual en cada una de nuestras batallas. 11:21. El Señor había expulsado a un demonio y lo acusaban de que lo había hecho por el poder de Satanás, por el poder de Belcebú. Y el Señor les dice, si yo los echo por el poder de Belcebú, ¿por quién lo echan sus hijos? Una casa, el versículo 20 dice, si yo lo echo por el dedo de Dios, ciertamente el reino de Dios llegó a ustedes. Y el 21 dice, cuando el hombre fuerte armado, este es Satanás, guarda su palacio, está en paz todo lo que posee, está de fiesta. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Lo que hizo David. Lo que hace nuestro Señor. Señor derrotó a Satanás. Lo derrotó en la cruz. Dice que despojó a las autoridades quitándole el acta de los decretos que nos era contraria y clavándola en la cruz. Todas las acusaciones que tenía Satanás contra nosotros. Fíjense que acá David estaba en una situación que era culpa de su pecado, que era culpa de confiar en su corazón más que de confiar en la provisión de Dios. Y sin embargo, Dios le da la victoria. Dios despoja, el Señor Jesucristo, por la muerte en la cruz, despoja a Satanás y reparte los logros de su victoria. Si leemos el Apocalipsis con esta visión, el Señor dice, piensen los que conocen la Escritura, cuando el Señor le escribe las cartas a las iglesias, dice, al que venciere, yo le daré esto. Al que venciere, yo le daré esto. Al que venciere, yo lo voy a hacer esto. Bueno, y hay promesas para cada uno de los vencedores entre quienes el Señor Jesucristo reparte el botín de su victoria. En el capítulo 5, está Dios en su trono con el libro que nadie puede abrir hasta que se encuentra uno que venció, que es el Cordero, y dice, el león de la tribu de Judá que venció y es digno de abrir y desatar sus sellos. Bueno, quiero terminar leyendo
Colosenses, capítulo 2. Otros dos que tengo mencionados los voy a citar solamente. Pablo dice que cuando el Señor resucitó, cuando triunfó sobre la muerte, subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Y como consecuencia de eso dio dones a los hombres, repartió su botín, nos ha dado su espíritu. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen. Cuando les habló del Espíritu Santo, confíen, yo vencí al mundo. Les hablo estas cosas para que en mí tengan paz, para que triunfen sobre las cosas que los afligen. Pedro dice todas las cosas, en su segunda epístola cuando la empieza, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas tengamos acceso, se me fue de la mente, ¿cómo es que dice? Para que por ellas seamos participantes de la naturaleza divina. Romanos capítulo 8 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? Bueno, ahora sí, Colosenses capítulo 2. Antes, pensemos en algunos, como ejemplo, en algunos de las luchas que tenemos. Pensemos que si, como yo muchas veces, si hemos perdido la expectativa de que podemos triunfar sobre esas cosas, la canción que cantamos al final dice, sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Bueno, no sé qué lucha tiene cada uno, yo sé las mías. Y esa promesa de que la fidelidad de Dios, no mi poder, no mi sabiduría, sino las promesas que tengo acá en la palabra, me alcanzan para vencer los problemas y las luchas que me atormentan. Yo antes tenía miedo a la muerte, pensemos en cosas concretas. Antes me gobernaba el miedo a la muerte, pero ahora el amor de Dios echa fuera el temor, como dice Juan. Ahora, pero no está más, pero desapareció por completo. Esa lucha en mi vida no existe más, ya está ganada, es parte del botín del Señor Jesucristo que me repartió. Ahora, para mí el morir es ganancia, pero de verdad es ganancia, lo dice Pablo. Lo siento, Marilú, si me toca partir, pero vas a seguir sufriendo vos. Pero el morir es ganancia. El morir es ganancia. No hay eso que antes era un sufrimiento continuo. Yo creo que esa era mi mayor lucha antes de conocer al Señor Jesucristo. Hay gente que lucha con la ansiedad de las cosas que no puede tener. El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? ¿Por qué estás ansioso? Puede ser un defecto en el cuerpo, alguna cuestión corporal de salud que nos atormente. Y Pablo tuvo algo así. Y 3 veces le rogó al Señor que se lo quite. ¿Y qué pasó? El Señor le dijo, no te lo voy a quitar. Dijo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi gracia te basta. Y cuando Pablo tiene esa respuesta de parte de Dios, dice, por lo tanto me voy a gozar en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, en cada lucha hay provisión en una promesa que tenemos en la palabra de Dios. Como hizo David, tenía una situación angustiante
de amargura, no solo de él, sino de los que lo rodeaban. Y fue a buscar la palabra de Dios y en la respuesta de Dios encontró consuelo. Si es la avaricia nuestro problema, ya está, desaparece porque el Señor nos hizo sus hijos, dice Pablo en Gálatas, y si hijos nos hizo herederos. Vamos a heredar el mundo. El mundo es nuestro. Somos coherederos con Cristo, somos hijos y herederos. No necesitamos avaricia, todo es nuestro. Si es rencor hacia los que me dañaron, con el que lucho y no me lo puedo sacar, tengo una persona acá con la que guardo rencor. Como dijo alguien alguna vez, hoy se cumplen 20 años, 3 días, 4 horas y 25 minutos desde que me dijeron por primera vez que soy rencoroso. Bueno, a veces el rencor es algo que lo acariciamos en el corazón, ¿no? Y sentimos eso por la persona que nos dañó y nunca podemos salir de ahí. Es una lucha permanente que tenemos y no podemos perdonar. Y esos a veces pueden ser nuestros propios padres. Pero ahora sé que eso hizo que yo pudiera buscar a Dios y que lo conociera de una manera más profunda. Y a los que aman a Dios, aún esas cosas dolorosas ayudan a que uno pueda conocer a Dios de una manera más profunda y ayudan a bien. Y permiten, en medio de esa lucha y esa reversión de esa situación, bendecir también a otros. Y tenemos ejemplo acá en la congregación. A veces uno lucha con sentimientos de inferioridad y Dios eligió, vamos a la palabra, Dios eligió lo menospreciado del mundo. ¿No? Eso, si teníamos sentimientos de inferioridad, eran correctos, porque Dios elige a lo menospreciado del mundo, pero Dios lo revierte y nos transforma en sabiduría de Dios, justificación, en santos, todo por la obra de Cristo que hizo por nosotros. Bueno, voy a Colosenses porque quiero terminar con esto que ha sido para mí una guía en muchas cosas. Voy de atrás para adelante. Voy al versículo del 13 al 15, que ya lo cité, pero lo quiero leer. Porque esto es lo primero. Dice, y a ustedes, a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, juntamente con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Esto es lo primero que hace Dios en la vida. Perdona todos los pecados de los que estamos cargados. Hay un himno, el 483, que dice, hay un montón de cosas que no entiendo, hay un montón de cosas que no sé cómo Dios va a hacer para que ocurran, pero hay cosas que sé, tengo certezas. Mas esto sé, que sana al afligido, quita el pecado. No me acuerdo bien la frase completa, pero alguno me puede ayudar. Libra del temor, da gozo al triste, alivio al trabajado. Bueno, el Señor quita, lo primero que hace es quitar los pecados, y con los pecados, la culpa. Y al quitar eso, dice el versículo 14, anula todo lo que Satanás tiene en su poder para derrotarnos. Que lo único que tiene es lo que nos acusa. Y aún podemos tener pecados por los que sufrimos o podemos estar sufriendo consecuencias como David. Pero aún eso, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, Dios la quita o la quitó y la clavó en la cruz, despojando, dice el versículo 15, a Satanás. Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que, versículo 8, voy para atrás, dije que iba a ir de atrás para adelante. Versículo 8, que nadie te engañe
de alguna manera sutil, con alguna filosofía, todo lo que puede ser resuelto en tu vida de cualquier lucha está en Cristo. Porque en Cristo, dice el 9, habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y ustedes, versículo 10, están completos en Él. Ahí hay una completitud, una multitud de recursos. Fuera de ahí no hay otra cosa, que no te engañen. En la palabra de Dios, en Cristo, está el recurso para revertir tu lucha. Todo lo que tenés que hacer, y ahora vamos a leer ese texto que está un poquito más arriba, todo lo que tenés que hacer es lo que hizo David. Lo que hiciste para el día de tu salvación. Creo que todos los que estamos acá somos del Señor. Hemos pasado por la experiencia del perdón de pecados. La segunda experiencia es idéntica. Creer lo que dice la palabra y recibirlo y andar en obediencia por fe. Bueno, este es el versículo lema que les quiero transmitir, que para mí es formidable. Versículo 6 de Colosenses 2. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibiste al Señor Jesucristo? ¿Qué hiciste el día de tu salvación? ¿Qué hice yo? Creí, escuché la palabra, lo creí, le pedí a Dios que lo haga en mi vida y ya está. No hice más nada. Creí y recibí. Todo progreso espiritual en la vida cristiana está encerrado en eso. Así como lo recibiste, andá. Tenés una lucha, andá a la palabra, buscá la promesa que corresponde a tu lucha, como hizo David. Créela, recibíla, vivíla. Cuando Juan presenta el Evangelio, dice, de su plenitud tomamos todos, de la plenitud de Cristo, estamos completos en Él. De esa plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Gracia para salvación y gracia para la vida cristiana. Gracia para recibir a Cristo y gracia para andar en Él. Pedro dice, crezcan en el conocimiento del Señor Jesucristo, o crezcan en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Así que en estas luchas espirituales que todos tenemos, que pueden ser externas o internas, cada uno sabe, hay promesas, buscalas, créelas, recibílas, vivílas. En Cristo estamos completos. Él ganó, Él venció. Si tenés dudas, lee Apocalipsis y vas a ver que es así. Él gana, nosotros ganamos y repartió el botín. Si reparte el botín, piensen, David enviando el botín a gente que estaba ajena a su lucha. En las ciudades que menciona ahí el texto en Judá. Y los líderes de la ciudad reciben parte del triunfo de David. ¿Qué hicieron? Lo recibieron. Bueno, así es en nuestras luchas. En cada lucha recibamos lo que Dios nos da, creámoslo, vivámoslo. Bueno, que el Señor bendiga su palabra y nos bendiga en esas luchas. Está en juego, cuando no somos creyentes está en juego nuestra alma, hay una lucha espiritual. Pero cuando somos creyentes está en juego la reputación de Dios, la gloria de Dios. Nuestra victoria en las luchas espirituales hace que el nombre de Dios sea glorificado. Nuestra derrota en las luchas espirituales sirve de excusa para que los enemigos de Dios digan, mirá cómo son estos que invocan el nombre de Dios, son iguales al resto de los mortales y lo usan de excusa para que el nombre de Dios sea blasfemado. Está en juego la gloria de Dios en nuestras luchas, tengámoslo presente, vivamos por fe, creámoslo, recibámoslo y que haya gloria para el nombre de Dios.